¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio, sin teléfono, sin ruido, sin distracción, y te preguntaste honestamente, ¿hacia dónde va mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo, no para arreglarte el cabello, no para revisar tu ropa, sino para mirarte a los ojos y preguntarte, ¿estoy construyendo algo que valga la pena, o simplemente estoy pasando el tiempo? Porque hay dos tipos de personas en este mundo, las que viven, y las que simplemente existen, y la diferencia entre estas dos personas no está en el dinero, no está en los apellidos, no está en el país donde nacieron ni en la familia que tuvieron. La diferencia está aquí, arriba, entre las dos orejas, en ese órgano de casi 1,5 metros de capacidad que tú cargas contigo todos los días, que comes para sostenerlo, que duermes para reactivarlo, y que sin embargo, la mayoría de las personas jamás aprende a usar correctamente. Tu cerebro es tu única arma, y si no lo afilas, morirás. No físicamente. Algo peor, morirás en vida, morirás en la mediocridad. Y la mediocridad no grita, no avisa, no llega de golpe. La mediocridad llega despacio, suave, cómoda, disfrazada de descanso, disfrazada de mañana lo hago, disfrazada de ya estoy bien así. Quiero que pienses en algo simple, algo que tienes en tu casa, en tu cocina, quizás en un cajón olvidado, un cuchillo recién afilado corta con precisión. No necesita fuerza, no necesita violencia. Con una ligera presión, atraviesa. Hace el trabajo con elegancia, con exactitud, con propósito. Ese cuchillo sabe para qué fue hecho, y lo cumple perfectamente. Pero hay otro cuchillo, el que lleva meses sin afilarse, el que tiene el filo mellado, roto, oxidado por el descuido. Ese cuchillo también está ahí, también existe. Pero cuando lo usas, no corta, aplasta, desgarra, hace daño sin resultado. Necesita el doble de esfuerzo para lograr la mitad del resultado, y al final, ya nadie lo usa, ya nadie lo busca. Queda olvidado en un rincón, cubierto de polvo, sin propósito, sin función, sin vida. Eso es lo que le pasa a una mente sin disciplina. Tú eres ese cuchillo, tu cerebro es el filo, y la vida, la sociedad, los desafíos, las oportunidades, son lo que necesitas cortar. La pregunta es, ¿con qué filo llegas al momento decisivo? Escúchame bien. El mundo no te va a esperar. El mundo no tiene paciencia con los que no se preparan. El mundo no tiene compasión con los que eligieron la comodidad cuando debían estar entrenando. Las oportunidades no tocan 2 veces la misma puerta con la misma intensidad. Pasan. Y si tú no estás listo, si tu mente no está afilada, si tu pensamiento no está entrenado, esa oportunidad pasará por delante de ti y tú ni siquiera sabrás lo que perdiste. ¿Sabes qué es lo más trágico de la mediocridad? Que es cómoda, que no duele, que se siente como paz, como estabilidad, como sensatez. Y mientras tú te sientes cómodo, mientras tú te sientes seguro, el tiempo pasa, los años pasan. Y un día, no sé cuándo, pero llegará ese día, te despertarás y mirarás atrás y verás una vida entera de días desperdiciados, de talentos no desarrollados, de sueños no perseguidos, de un cuchillo que nunca se afiló. Y en ese momento, el dolor será diferente. Ya no será el dolor del esfuerzo, ya no será el dolor del aprendizaje, será el dolor más cruel que existe, el dolor del arrepentimiento, el dolor de lo que pudo ser y no fue. Y ese dolor no tiene remedio. Ese dolor no tiene segunda oportunidad. Por eso hablo hoy. Por eso te digo hoy. Afila tu cerebro. No mañana. Hoy. Pero ¿cómo se afila un cuchillo? ¿Cómo funciona ese proceso? Piénsalo. El afilador toma el cuchillo y lo frota contra la piedra. Una y otra vez. No una sola vez. No con suavidad. Con fricción. Con resistencia. Con repetición. El filo no se forma en la comodidad. El filo se forma en el roce, en la presión, en el contacto repetido con algo más duro que tú mismo. Y así es exactamente como se forma una mente poderosa. La disciplina. Esa palabra que todos conocen, que todos aprueban, que todos dicen respetar, y que casi nadie practica. La disciplina no es un castigo. La disciplina no es tortura. La disciplina es el proceso de afilado. Es la piedra contra el filo. Es la presión que da forma. Es la repetición que define. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que vivimos en una época donde todo es inmediato.
donde el entretenimiento está a un dedo de distancia, donde el placer no requiere espera, donde si algo tarda más de 3 segundos, ya nos desesperamos. Y en esa cultura de lo inmediato, de lo instantáneo, de lo fácil, la disciplina parece anticuada, la disciplina parece innecesaria, la disciplina parece incluso exagerada. Pero el cuchillo no se afila solo, nunca se ha afilado solo, y tu cerebro tampoco. Cada vez que eliges estudiar en lugar de entretenerte, estás poniendo el filo contra la piedra. Cada vez que te levantas cuando no tienes ganas, estás afilando. Cada vez que terminas lo que empezaste, aunque ya no tengas motivación, aunque ya no sientas entusiasmo, aunque ya nadie te esté mirando, estás construyendo el filo que algún día cortará lo que hoy parece imposible. La motivación es una mentira. Lo digo así, directamente. La motivación es una mentira. No como herramienta, no como chispa, sino como fundamento, como base, como razón para actuar. Porque la motivación depende del ánimo, depende del clima, depende de cómo dormiste, depende de cuántos me gusta tuvo tu última publicación. Y si tú esperas sentirte motivado para actuar, habrá días, muchos días, en que no harás absolutamente nada. Los grandes no esperan sentirse motivados. Los grandes actúan porque eligieron actuar. Actúan porque tienen un compromiso con ellos mismos que es más poderoso que cualquier emoción del momento. Actúan porque saben que el filo no se forma en los días fáciles. El filo se forma en los días difíciles. Especialmente en los días difíciles. ¿Cuántas veces has comenzado algo que no terminaste? ¿Cuántas veces te prometiste a ti mismo que esta vez sería diferente? ¿Que esta vez sí lo harías? ¿Que esta vez cambiarías? ¿Y a los 3 días? ¿A las 2 semanas? ¿Al primer obstáculo? ¿Abandonaste? No te digo esto para humillarte. Te lo digo porque es el patrón más común de la mediocridad. Comenzar con fuego y apagarse en el primer viento. Y el mundo está lleno de personas que comienzan. El mundo está lleno de ideas que nunca se terminaron. El mundo está lleno de cuchillos que empezaron a afilarse y se dejaron a medias, y ahora son ni afilados ni completamente sin filo. Son mediocres. Y un cuchillo a medias es el más peligroso de todos, porque te hace creer que sirve, sin realmente servir. Termina lo que empiezas. No porque siempre valga la pena terminar todo, sino porque la persona que termina lo que empieza construye un músculo mental que no tiene precio. El músculo de la conclusión. El músculo de la perseverancia. El músculo de decir, yo dije que lo haría, y lo hice. Y ese músculo, ese carácter, esa integridad interna, es el filo más poderoso que existe. Ahora quiero hablarte de algo que pocos quieren escuchar. El dolor. El filo no se forma sin fricción, y la fricción duele. No metafóricamente, literalmente. El aprendizaje real duele. El crecimiento real incomoda. La transformación real te saca de donde estás. Y salir de donde estás duele porque estabas acostumbrado. Porque tu mente, brillante y eficiente como es, siempre busca el camino más corto, el más conocido, el más seguro. Y lo nuevo, lo difícil, lo desafiante, activa en tu cerebro una alarma que te dice, peligro, detente, regresa, esto no es para ti. Pero esa alarma miente. Esa alarma no fue diseñada para protegerte de la mediocridad. Fue diseñada para protegerte de los leones en la sabana, de los peligros físicos, de las amenazas reales. Y en el mundo moderno, tu cerebro confunde la incomodidad del crecimiento con el peligro de la muerte. Y huye, se paraliza, se niega, y tú le haces caso. Deja de hacerle caso. Cuando sientas la incomodidad del aprendizaje, cuando sientas la fricción del esfuerzo, cuando sientas que algo es difícil y que no quieres continuar, quiero que te digas a ti mismo, esto es el afilado. Esto es la piedra contra el filo. Esto es donde se forma lo que seré mañana. Y continúa. Continúa aunque duela. Continúa aunque no veas resultados inmediatos. Continúa aunque nadie te aplauda. Porque el cuchillo no se afila para ser aplaudido. Se afila para cortar. Hablemos ahora del ruido. Vivimos en el siglo del ruido. Ruido informativo, ruido digital, ruido social, ruido mental. Cientos de voces diciéndote qué pensar, qué desear, qué comprar, cómo verte, cómo sentirte. Y en ese ruido constante, en esa tormenta permanente de estímulos, tu mente no puede afilarse, tu mente no puede pensar con claridad, tu mente no puede escucharse a sí misma.
Un maestro afilador sabe algo que muy pocas personas saben. Para afilar bien, necesitas silencio. Necesitas concentración. Necesitas presencia. No puedes afilar un cuchillo mientras bailas, mientras conversas, mientras tienes la cabeza en 20 cosas al mismo tiempo. El afilado requiere atención total. Requiere que estés ahí, completamente ahí, con el filo y la piedra. ¿Cuándo fue la última vez que te diste ese regalo? El regalo del silencio, el regalo de la reflexión, el regalo de estar contigo mismo sin escapar hacia una pantalla, sin llenar el vacío con ruido, sin huir de tus propios pensamientos. Porque la persona que no puede estar consigo misma en silencio es una persona que le tiene miedo a sí misma. Y una persona que le tiene miedo a sí misma nunca podrá conocerse. Y una persona que no se conoce nunca podrá desarrollar su potencial. Porque el primer paso para usar un arma es conocerla. Y si tú no conoces tu mente, si tú no sabes cómo piensas, si tú no entiendes tus patrones, tus miedos, tus fortalezas, tus debilidades, estás cargando el arma más poderosa del universo sin saber ni cómo sostenerla. Siéntate, piensa, reflexiona, evalúa. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estás dejando de construir? ¿Cuáles son los hábitos que te mantienen en el mismo lugar año tras año? ¿Cuáles son las conversaciones que tienes contigo mismo que te limitan, que te reducen, que te convencen de que no puedes, de que no mereces, de que no es el momento? Esas conversaciones son el verdadero enemigo. No la economía, no el gobierno, no tu familia, no tu pasado. Las conversaciones que tienes contigo mismo todos los días, a todas horas, son las que construyen o destruyen tu filo. Cambia la conversación. Ahora, no mañana, ahora. Quiero hablarte de algo que está directamente relacionado con el filo de tu mente. El ego. El ego es el óxido del cuchillo, el óxido que se forma cuando crees que ya no necesitas aprender. Cuando crees que ya sabes suficiente. Cuando crees que eres demasiado importante para escuchar a alguien que sabe más que tú. Cuando crees que la crítica es un ataque personal en lugar de información valiosa. El ego te convence de que el cuchillo ya está perfectamente afilado, cuando en realidad está cubierto de herrumbre. Las personas más brillantes que he conocido, y he tenido el privilegio de conocer mentes extraordinarias, tienen algo en común. No es la confianza, no es la seguridad, es la humildad de decir, no sé todo, la humildad de decir, puedo aprender, la humildad de decir, tengo errores, los reconozco, los corrijo, sigo adelante. La humildad no es debilidad. La humildad es la piedra de afilar. La humildad es lo que mantiene el filo activo, receptivo, siempre en proceso de mejora. Y el ego es lo que lo corroe, lo que lo cierra, lo que lo hace rígido e inútil. Baja el ego, no tu dignidad, no tu autorrespeto, el ego. Esa inflación artificial de la imagen que te impide crecer porque crecer significaría admitir que no estabas completo. Aprende. Siempre aprende. De los libros, sí. De las experiencias, sí. Pero también de las personas que parecen menores que tú. De los que parecen más jóvenes. De los que parecen menos importantes. Porque el conocimiento no tiene preferencia por la edad, ni por el título, ni por el apellido. El conocimiento está en todas partes. Y el que afila bien su mente, lo sabe recoger de todos lados. Lee. Te lo digo con toda la autoridad del que ha visto la diferencia entre los que leen y los que no leen. Lee. No importa cuánto. No importa qué tan despacio. No importa si no tienes tiempo. Búscalo. Quítaselo a las redes sociales. Quítaselo a las series. Quítaselo al entretenimiento sin propósito. Lee. Porque cada libro que lees es una nueva pasada de la piedra sobre el filo. Es nuevas perspectivas, nuevas ideas, nuevas formas de resolver problemas, nuevas formas de ver el mundo. Los que más tienen en este mundo no son necesariamente los más inteligentes por naturaleza, son los que más han invertido en afilar lo que tienen, son los que no desperdiciaron su capacidad innata, son los que tomaron lo que tenían, sea mucho o poco, y lo trabajaron, lo cultivaron, lo desarrollaron hasta convertirlo en algo extraordinario. Tú no necesitas ser un genio, tú necesitas ser disciplinado, tú necesitas ser constante, tú necesitas elegir, cada día, afilar en lugar de oxidar. Hablemos ahora de algo que muchos ignoran en la búsqueda del éxito personal: el servicio a los demás. Sé que quizás esperabas que no mencionara esto. Sé que en una charla sobre el éxito personal,
sobre el desarrollo mental, sobre el poder del cerebro, el servicio suena extraño. Suena como una desviación. Pero no lo es. Es el centro. ¿Sabes para qué sirve un cuchillo perfectamente afilado que nadie usa? Para nada. El filo sin propósito es vanidad. El conocimiento sin aplicación es decoración. La inteligencia sin servicio es esterilidad. El verdadero filo no se mide en lo que tú puedes hacer por ti mismo. Se mide en lo que puedes hacer por los demás. En cómo tu mente entrenada puede resolver problemas que afectan a otros. En cómo tu preparación puede generar oportunidades para tu familia, para tu comunidad, para tu país. En cómo tus conocimientos pueden ser el puente entre la situación actual de otra persona y una vida diferente. El mejor uso de un arma afilada no es para destruir, es para construir. Y cuando usas tu mente, tu único arma real, para construir algo que beneficia a más personas que solo a ti mismo, algo sucede. Algo que no puedo explicar completamente con lógica, pero que es completamente real. Tu mente se afila aún más. Tu propósito se clarifica. Tu energía aumenta. Tu dirección se vuelve nítida. Porque el ser humano no fue diseñado para el individualismo absoluto. Fue diseñado para la contribución. Y cuando vives en esa contribución, cuando tu mente trabaja para algo más grande que tu propio beneficio, alcanzas un nivel de funcionamiento mental que ningún libro solo puede darte. Sirve. Encuentra cómo tu preparación puede ayudar a alguien. Encuentra qué problema en tu mundo puedes ayudar a resolver. Encuentra dónde tu filo puede cortar algo que bloquea a otros. Y hazlo. Con humildad. Sin esperar reconocimiento. Sin esperar aplausos. Porque el que sirve desde la grandeza de su corazón no necesita validación externa. Lleva su propia luz. Ahora quiero que pienses en alguien. Alguien que conoces. Alguien que tiene todo el potencial del mundo. Que es inteligente. Que es capaz. Que tiene ideas. Que tiene sueños. Que tiene la chispa. Pero que no hace nada con todo eso. Que desperdicia sus días en el entretenimiento vacío. En las quejas. En las excusas. Que siempre tiene una razón perfecta para no hacer lo que debería hacer, que se compara con los que tienen más y usa esa comparación no como motivación sino como justificación para rendirse. Quizás esa persona eres tú. Y si eres tú, quiero que sepas algo. No te digo esto para herirte. Te lo digo porque te respeto demasiado como para mentirte. El potencial que no se usa no es un regalo, es una deuda con todo lo que pudiste ser. Una deuda con todos los que pudiste ayudar. Una deuda con la vida que te dio ese cerebro, ese regalo, esa arma, y que merece ser usada. No hay nada más triste que el talento desperdiciado. No hay nada más doloroso que el potencial congelado por el miedo. No hay nada más costoso, a largo plazo, que la comodidad elegida sobre el crecimiento. El precio de la comodidad se paga después. Siempre se paga después. Y se paga con intereses. Pero el precio del esfuerzo se paga ahora. Aquí. En este momento. En la incomodidad del aprendizaje. En la fricción del afilado. En el sudor del entrenamiento mental. Y ese precio pagado hoy con disciplina, con constancia, con humildad, genera dividendos. Dividendos de capacidad. Dividendos de oportunidad. Dividendos de libertad. Porque la mente más afilada es la mente más libre. Porque quien puede pensar con claridad, quien puede resolver problemas, quien puede adaptarse, quien puede aprender continuamente, ese no depende de nadie, ese crea su propio camino, ese no espera que la situación cambie, ese cambia la situación. ¿Quieres libertad? Afila tu mente. ¿Quieres oportunidades? Afila tu mente. ¿Quieres respeto? Afila tu mente. ¿Quieres un futuro diferente al presente que tienes? Afila tu mente. No hay otro camino. No hay atajo. No hay fórmula secreta. No hay método de 5 pasos que reemplace el trabajo profundo y constante de desarrollar tu capacidad mental. Todo lo que ves en el mundo que vale la pena, todo lo que admiras, todo lo que deseas, comenzó en la mente de alguien. En la mente afilada de alguien que eligió pensar diferente, actuar diferente, prepararse diferente, perseverar diferente. Que eligió la piedra de afilar sobre la comodidad del cajón olvidado. Y quiero hablarte de algo más antes de cerrar. De la gratitud. Sé que parece inesperado. Sé que en un discurso sobre fuerza, sobre disciplina, sobre poder mental, la gratitud suena suave. Pero es todo lo contrario. La gratitud es el lubricante de un cerebro que funciona bien. El cerebro que vive en la queja, en el resentimiento, en la comparación constante, en el victimismo,
Ese cerebro gasta el 80% de su energía en emociones que no producen nada, que no construyen nada, que no afilan nada. El cerebro agradecido, el cerebro que reconoce lo que tiene, que reconoce de dónde viene, que reconoce los aprendizajes, incluso en los dolores, ese cerebro libera su energía para lo que importa, para crear, para resolver, para crecer, para servir. Sé agradecido, no como técnica de autoayuda, como convicción profunda, como reconocimiento real de que tienes más de lo que mereces y menos de lo que lograrás. Que cada día que tienes es una nueva oportunidad de afilar lo que tienes. Que cada desafío que enfrentas es una nueva pasada de la piedra sobre el filo. Que cada fracaso es información, no sentencia. Que cada caída es posición de comienzo para el próximo intento. El agradecimiento transforma la perspectiva. Y la perspectiva lo cambia todo. Porque no es lo que tienes lo que define tu vida. Es cómo ves lo que tienes. Y una mente afilada, una mente entrenada, una mente disciplinada, ve oportunidad donde otros ven obstáculo. Ve aprendizaje donde otros ven fracaso. Ve potencial donde otros ven escasez. Esa es la diferencia. Esa siempre ha sido la diferencia. No el dinero, no los recursos, no el país, no la familia, la mente. Tu mente, tu único arma real. Y ya estamos llegando al final. Y quiero que sientas el peso de lo que te voy a decir. Quiero que lo cargues contigo cuando salgas de aquí. Quiero que lo recuerdes en el momento en que te tienes que levantar temprano y no quieres. En el momento en que tienes que estudiar y prefieres descansar. En el momento en que tienes que seguir y el cansancio te dice que pares. En el momento en que el miedo te dice que retrocedas y la comodidad te ofrece un lugar cálido donde quedarte. Piensa en el cuchillo. Piensa en la piedra. Piensa en la fricción. Piensa en el filo. Nadie te va a afilar. Eso es tuyo. Completamente tuyo. Tu familia puede apoyarte, pero no puede disciplinarse por ti. Tu maestro puede enseñarte, pero no puede aprender por ti. Tu amigo puede motivarte, pero no puede actuar por ti. Eres tú. Siempre has sido tú. Y siempre será tú. La responsabilidad de lo que eres y de lo que serás es completamente tuya. No parcialmente. Completamente. Y sé que eso asusta. Sé que es más cómodo creer que las circunstancias son las responsables, que la economía, que el sistema, que los demás, son los que determinan tu destino, porque si son ellos los responsables, tú no tienes que hacer nada, puedes quedarte cómodo en tu victimismo y tener siempre a alguien a quien culpar. Pero eso es exactamente lo que hace la mediocridad. La mediocridad busca culpables. La grandeza busca soluciones. La mediocridad espera condiciones perfectas. La grandeza crea condiciones con lo que tiene. La mediocridad desafila el cuchillo y culpa a la comida por no cortarse. La grandeza afila el cuchillo con lo que encuentra, aunque sea una piedra áspera del camino. Eres responsable. Eso no es una carga. Eso es poder. El poder más grande que existe. El poder de decidir. El poder de elegir. El poder de transformar. Y nadie te lo puede quitar. Nadie. Ninguna circunstancia, ningún fracaso, ninguna pérdida, ninguna injusticia. Siempre, siempre, siempre puedes elegir cómo responder. Siempre puedes elegir seguir afilando. Así que cuando salgas de aquí hoy, quiero que tomes una decisión, una sola. No 10, no una lista, una. Decide que a partir de hoy, tu mente es sagrada, que lo que entra en ella importa, que cómo la usas importa, que lo que aprendes importa, que cómo piensas importa. Decide que no más días desperdiciados, no más años iguales al anterior, no más comodidad disfrazada de sensatez. Decide afilar, cada día, sin importar el clima, sin importar el ánimo, sin importar si hay aplausos o no, sin importar si alguien lo nota o no. Afila porque tú lo decidiste. Afila porque tú te lo mereces. Afila porque el mundo necesita lo que solo una mente disciplinada, preparada, entrenada, puede dar. Afila porque la mediocridad no es tu destino. Nunca lo fue. Y nunca lo será, a menos que tú así lo elijas. Tu cerebro es tu única arma. Y hoy, en este momento, tienes frente a ti la piedra de afilar. Tienes frente a ti la elección. Tienes frente a ti el filo que puedes construir o el óxido que puedes acumular.
Tienes frente a ti la diferencia entre una vida que corta con propósito y una vida que aplasta sin resultado, entre una mente que transforma y una mente que simplemente transcurre. La piedra está aquí, el filo eres tú, y el tiempo que tienes es ahora. Afila tu cerebro. O muere en la mediocridad. Pero hoy, tú y yo sabemos que elegirás el filo.